Los escuchamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me imagino que la cuestión más que una socialización va a ser como un conversatorio, ¿verdad? Lo veo Exactamente. así, como una tertulia de lo que hicimos a lo largo de esta materia. No, de relación al artículo que ustedes construyeron. Ah, perfecto, perfecto. La globalización e integración multilateral. Ok, voy a darle entonces la oportunidad a Héctor para que comience el primero, y yo voy entonces. ¿Te parece? Perfecto. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está todo? Bien, bien, buenos días. Bueno, nosotros, básicamente el artículo que creamos fue un seguimiento de todas las actividades previas dentro de la materia, ¿no? Por supuesto, basados en la globalización y la integración multilateral. Tenemos un pequeño detallito que queremos aclarar antes, que fue que como nosotros no habíamos podido entrar al aula, este, mm, el tema 4 lo hicimos no de la forma correcta porque tenemos que hacer el lineamiento que nos colocó allí. Esta actividad se relaciona con la globalización y la integración multilateral, realizada por el compañero David Camacho, mi persona, Héctor Crespo, ambos magísteres del IESI. En virtud de esto, pues hicimos un estudio a lo largo de todos sus proyectos, donde el objetivo es reflexionar sobre la globalización y sus implicaciones en la integración multilateral y la participación de Venezuela en cada una de estas actividades. Es importante que destaquemos que más allá de lo que hemos logrado observar, es importante que nosotros comencemos a avanzar de forma concreta, porque hemos estado mucho tiempo anclados al tema petrolero con una PDVSA que era, vamos a decirlo, una de las principales potencias a nivel mundial. Y hoy en día, pues eso cambió mucho y eso nos ha causado mucho daño y la participación de Venezuela, a pesar de que tiene su ubicación geopolítica es fundamental, pues ha ocasionado pues, lo que realmente todos, para todos no es secreto, lo que estamos viendo hoy en día acá. Entonces la globalización en el mundo ha surgido en base a los grandes avances de tecnología y transporte, básicamente telecomunicaciones, lo que es Internet y el transporte masivo tanto de personas como de bienes, que ha masificado la información y por lo tanto nos permite eh, de alguna manera acercar las fronteras. Ya la frontera física no es ningún impedimento. Y como estamos claros, fíjense, estamos teniendo una actividad donde usted se encuentra en Estado Zulia, el organizador se encuentra en Táchira, nosotros estamos en Barinas y estamos buscando a los compañeros de Ecuador. Entonces, eso es importante que manejemos esa información, más allá de que eso también nos permite mejorar mucho la parte de los convenios y la integración de los mercados, tanto la consolidación de los mercados nacionales y la participación de Venezuela, en este caso, en los mercados internacionales, pero siempre buscando la protección del mercado nacional. Para eso necesitamos entonces garantizar algunas condiciones mínimas para que cuando sale Venezuela a hacer sus negociaciones eh, a nivel internacional, pues no quedemos vulnerados como está pasando con muchos tópicos y rubros. Eh, entonces, la globalización y la integración multilateral es un tema de importancia a nivel mundial. Conocer las principales organizaciones como estas ayuda a mejorar en los países sobre materia económica, cultural, social, política y tecnológica. Esto es importante que lo destaquemos y que tengamos un segundo, porque realmente estas grandes migraciones, incluso estamos viendo Venezuela con 6, 7 millones de venezolanos a nivel mundial que han llevado nuestra cultura, nuestra forma de comer. Fíjense hoy en día, parecerá una tontería, pero entonces ya hoy el tema de la arepa es algo internacional y eso y es un pequeño detalle de los alcances que hemos logrado a nivel cultural, económico, nuestro comportamiento, nuestro gentilicio, pues entonces esas son cosas que debemos observar que deben ser eh, valorados porque somos hoy en día a nivel mundial, somos un solo planeta, somos una sola sociedad, sobre todo cuando nos afectan hoy en día los mismos problemas
sobre todo los climáticos que estamos observando, y tenemos también unas condiciones económicas que ciertamente hay países que están mucho mejor que Venezuela y otros que están también peor, pero la recesión a veces se observa a nivel mundial y es importante que eso lo podamos manifestar. Perfecto, perfecto. Voy entonces a abundar yo un poquito, continuar lo que estaba comentando Héctor. Me avisan si les cambio la lámina, ¿no? Ustedes me están Sí, avisando, por doctor. favor. Del trabajo se desprende lo que viene a ser la evolución comercial de la humanidad, vamos a decirlo de esa manera. De todo lo que vimos, el nacimiento de la globalización, de las corporaciones transnacionales, todo eso, pero cómo llegamos a eso, no fue realmente con la aparición de la revolución industrial, eso iba antes, ¿no? Creo que con la primera, con la ruta de la seda, con los comercios que realizaban los persas, los chinos, desde épocas muy antiguas, ¿verdad? Entonces, con el auge después de de la Segunda Guerra Mundial, comienzan los países, vamos a decirlo así, un auge comercial desde los tópicos ideológicos, vamos a decir, Occidente con países de América y la parte de Europa Occidental, y los países comunistas un poco enclavados en puertas adentro. ¿Okay? A ellos les costó un poco más, ellos son colonizadores y no tanto eran globalizadores o mundialistas, como ahora es lo que usted más o menos nos explicó en la primera sesión que tuvimos. De cómo es el comportamiento, bueno, pasando por los conceptos de Mitterman, de Cerdas, sobre lo que era la globalización, ese intercambio, esa comercialización a gran escala entre, primero, Mitterman, refiriéndose específicamente a la comercialización, ¿ok? Cerdas va un poco más allá. Cerdas dice que el intercambio es cultural, es político, es tecnológico, de asistencia incluso educativa, ¿ok? Para tratar un poco de minimizar la brecha entre países desarrollados, países subdesarrollados, o países ricos y países pobres, ¿no? ¿Hasta dónde esto ha sido así? Y estoy hablando general del trabajo, ¿no? ¿Hasta dónde esto ha sido así? Cuando vemos que hay detractores de la globalización y promotores de la globalización. Me encuentro entre los promotores de la globalización porque considero que la globalización ha cumplido, de verdad, o ha venido cumpliendo las perspectivas en cuanto al desarrollo y a la cooperación en materia de interés internacional o interés multilateral, ¿verdad? Entre los Estados miembros y los organismos, las organizaciones multilaterales que asimilan sus miembros, pues, ¿ok? Más que los detractores que tienen un temor del choque de las culturas y todo eso, ¿no? Y uno se pone a ver globalización, eso viene incluso desde antes, porque es que la música que sonaba en los Estados Unidos llegaba con tanta facilidad aquí a los países de Sudamérica, ¿no? Y hoy día es más interconectado todavía, mucho más efectivo, porque vemos cómo en un abrir y cerrar de ojos nos conectamos o nos interconectamos multiplicidad de personas en multiplicidad de sitios, ¿ok? Obedeciendo cuestiones ya incluso hasta para relacionarnos con cuestiones hasta ventajas de geopolítica incluso, con las que nos interesa o tenemos intereses comunes o intereses que nos llamen la atención realmente. Si puede, profesor, me cambia la... Ajá. Bueno, el trabajo que hicimos es de tipo documental, cualitativo. Voy a ser sincero, lo hizo el compañero Héctor Crespo más que todo, ¿okay? Compartimos algunas ideas, pero él fue el que lo montó. Y con respecto a Venezuela, ante algunos organismos multilaterales, y me estoy apoyando en... vemos, por ejemplo, la participación de Venezuela cómo ha decaído en los últimos tiempos, que es una crítica que yo hacía casi que del medio al final del trabajo, ¿no? Y la vamos a ver incluso en el tema 4, en este trabajo número 4 que le voy a enviar.
cómo Venezuela decayó, precisamente por la confusión entre el gobierno interino es decir, un grupo de países que reconocen a Maduro, otro grupo de países que están con la ficción del gobierno interino, que por las malas lenguas o por las buenas lenguas, no sé cómo será, pero los rumores crecen y dicen que hasta enero va a ser, ¿no? Pero ese estado actual de Venezuela, político, complicado, es lo que va en contra de nuestra participación en entes multilaterales, porque hemos visto cómo Venezuela ha dejado de cumplir sus deberes. Lo vemos en la OPEC, que es el tratado más o menos que estamos trabajando nosotros. Vemos cómo Venezuela ya no es un productor de petróleo confiable, ya no está dentro del grupo de carnelización, que fija el cartel de los precios pues, del petróleo, como si lo hace Kuwait, como si lo hace todavía, bueno, Irak todavía tengo entendido que Irak comenzó otra vez, ya le permitieron, pero Emiratos Árabes, bueno, Venezuela ya su participación. Otrora un estado preponderante en materia petrolera desde cuando estaba Pérez Alfonso y lo siguiente, como fundador, ¿verdad? El papel de Venezuela fue desproporcionadamente activo, ¿ok? Ahora vemos un papel verdaderamente minimalista, vamos a decirlo así, lo mínimo. Venezuela prácticamente en la OPEC quizás simplemente tenga su representante allí, pero no estamos exportando las cantidades de petróleo que teníamos antes, sino apenas llegamos a unas 400 decenas, es decir, 400.000 barriles diarios, cuatro centenas de mil de barriles diarios. Entonces vemos cómo Venezuela ha venido incumpliendo sus deberes. Asimismo lo vemos en la Organización de las Naciones Unidas, cuando vemos la deuda que tiene Venezuela en cuanto a la contribución con el ente multilateral. Y no solo eso, sino también el hecho de esa diplomacia de micrófono violenta, de retar, de victimizarse, a ratos ser considerada como victimario, como país renuente, el irrespeto o la poca observancia o algunas conductas de manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, con la anuencia o no anuencia, eso está por demostrarse, de las autoridades gubernamentales, del Ejecutivo, del Parlamento incluso, ¿ok? Con respecto a al organismo de los derechos humanos. Lo vimos ahora con la comisión permanente que encabezaba Michelle Bachelet. La misión internacional de verificación, ¿verdad? Porque así fue que la llamaron, verificación. Cómo arrojó unos resultados ahí bastante nefastos para la República, para el país, para el Estado, una condenatoria que se está sumando por ahí ante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o ya pasó al menos por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es una condenatoria con respecto al caso de Albán, el concejal que fue presuntamente lanzado por un 10º piso, ¿no? Hay una condenatoria por ahí que, si mal no recuerdo, creo que son 77 millones de dólares, ¿no? Entonces, vemos cómo Venezuela ha sido sancionada por la no observancia en el respeto a los derechos humanos por algunos países que unilateralmente así lo han hecho, lo han expuesto, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, ¿ok? Pero también lo vemos como a nivel de los organismos multilaterales, Venezuela también es sancionada porque le están como que dejando a un lado el caso actual cuando Venezuela aspiraba a ser miembro o ocupar un escaño en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y bueno, y allí salimos despojados o por lo menos desalojados por Chile y por Costa Rica. Grosso modo, doctor, más o menos eso es lo que hemos venido nosotros haciendo de nuestro trabajo. Así que cualquier pregunta que con mucho gusto vamos a ver. Profe, un previo. Ahorita dentro de 3 minutos se va a cortar la clase. Voy a volver para que por favor se inicien todos con el mismo link. Ok, gracias, Luz. Perfecto. Sí, bueno, profesor, continuando un poco con la misma temática, si quiere coloque la diapositiva número 7. Ok, que cuando estamos haciendo parte de las reflexiones finales, porque lo que pasa, previo a esta diapositiva, lo importante es que está haciendo
una lectura muy amplia de muchos temas que se han venido presentando, se han observado y que nos permiten eh, visualizar la problemática, más allá de lo patrio, es a lo global, a la interrelación entre todos los países. Primero lo hacemos en bloques, ¿okay? Lo que pasa en el bloque de América o el hemisferio eh, América completa, el continente americano con el otro continente, pero entonces ya existen unas coaliciones que permiten hacer esa misma, en esas mismas áreas de algunos problemas comunes y algunas fortalezas comunes, lo que se puede hacer en otros niveles como una especie de FODA. Pero después de que vamos de esa parte, nos vamos entonces a la parte ya más regional, luego nos vamos a lo nacional y por supuesto terminamos con lo muy puntual. Pero, y eso lo estamos venciendo sobre todo en la parte climática, los efectos de invernadero, el efecto de las cumbres climáticas que se vienen desarrollando desde los años 70 y que realmente cada vez tiene más fuerza porque se observa cómo la misma naturaleza está determinándonos que tenemos que unificar criterios, que tenemos que sobrepasar eh, lo territorial por lo global. Entonces, bueno, hay muchísimos casos muy puntuales. El caso incluso hoy en día se está trabajando con la parte de salud animal. Recuerden que soy médico veterinario también, esa es una de mis atractivos en esa parte. Y el problema que estamos teniendo con el problema de las cosas, que necesitamos que América completa se libere de lo certifique para ello. Y entonces hay un compromiso de toda América para que Venezuela, que es la que falta por ser certificada, pues lo haga y consigamos una América total libre. Entonces allí existen tratados internacionales, existen organismos trabajando como lo que es COEFA, PANASOSA, que todo depende de la OMS. Igualmente tenemos eso también a nivel de la parte energética, de la parte tecnológica, de la parte de transporte, o sea, cada una de las áreas. Entonces lo más importante acá para que podamos finalizar la intervención es que el multilateralismo permite a los países lograr beneficios en común. Así mejorar en cada uno de ellos, no solamente lo económico, sino también lo cultural, lo social, lo ambiental. Las organizaciones son importantes porque deben apoyar, deben ser formadas para crear un consenso, unas posibles soluciones y que para que cada parte que conforma esta organización logre dirigir los resultados, la necesidad, perdón, los esfuerzos hacia un punto común. Bueno, doctor, para finalizar ya la parte del proyecto de nosotros, del trabajo de nosotros, de mi persona, refiriéndose a lo que son los retos del sistema multilateral, ¿no? Creo que el sistema multilateral se maneja, si se quiere, con un grado intermedio tanto de objetividad como de subjetividad. ¿En qué sentido? La ideología hace mella en los organismos multilaterales. Pareciera que en cabeza del director, dependiendo si es de centro izquierda, de centro derecha, radical, etcétera, el organismo va a parecer que puede llevar una orientación. Vemos cómo, por ejemplo, Venezuela y la participación en los multilaterales sureños. Tenemos la UNASUR, el Grupo de Lima, el ALBA. ¿Cómo vinieron a caer en su prestancia diplomática, vamos a decirlo así, o en su poderío como tratado multilateral? Sí, en cuanto a lo que se firmó en el tratado como tal y el desempeño del órgano multilateral, en virtud de los triunfos o derrotas políticas de las elecciones que se vienen dando en los distintos países miembros de esos multilaterales, que representan esos multilaterales. Vemos cómo cambia en Argentina, cómo cambió después de la cuestión de Brasil, es decir, cómo la UNASUR tiene un enfoque político, ¿verdad? Creado por el distinto presidente Chávez. Después el Grupo de Lima
con la cuestión de la efervescencia política, el problema del choque y el respeto de los derechos políticos, derechos humanos en Venezuela, entonces cómo cambia un poco la perspectiva. Y así vemos entonces que como meta o como reto de los órganos multilaterales, deberían ser órganos que verdaderamente, indistintamente por la ideología que representen sus naciones, porque los intereses son comerciales, quiebra políticos, pero políticos en el establecimiento de más democracia, más libertades, más conectividad, más tecnología, más desarrollo, más apoyo, más asistencia, más progreso, más financiamiento para el progreso, vamos a decirlo de esa manera. Y vemos cómo se cierran las puertas por el simple hecho de que un gobierno es más de izquierda o es más de derecha, ¿ok? Y ahí se pierden o crean ficciones de apoyo. Eso era lo que finalmente quería decir con respecto a lo que observé del desempeño venezolano en los órganos multilaterales. Gracias. Ok, Héctor y David, ¿alguno otro punto que argumentar o que socializar? Porque, bueno, mientras lo coloca, vemos también con mucha preocupación, la última, vemos con preocupación incluso que son verdades que se dicen, pero son verdades que se hacen a medias, ¿no? Fíjense que por lo menos Mercado Ruiz en el 2005 le ponen cuatro principales retos para el efecto multilateral, que son los acuerdos comerciales preferenciales y la erosión del principio de no discriminación, los nuevos actores del comercio internacional y el sistema multilateral de comercio, el papel que el sistema multilateral de comercio en el desarrollo económico y en el combate a la pobreza, y las nuevas formas de negociación multilateral. Entonces vemos que esto ya tiene 17 años y todavía la deuda es muy grande, porque realmente en el papel eh, son extraordinarios, o sea, son unas obras de arte, unas obras maestras, pero cuando vamos a la aplicación y la implementación de ella, entonces no se cumple, porque entonces ahí no se ve, o mejor dicho, estos principios se ven mermados porque hay discriminación, porque realmente el poderoso, el fuerte se hace más fuerte, pero entonces el pobre se hace más pobre. La participación se ve totalmente vulnerada por los intereses de cada uno de los actores que siempre van a buscar hacia hacia un pequeño grupo, pasando por encima de los intereses colectivos, que debería ser lo contrario, o sea, deberíamos primar el colectivo sobre lo individual. Entonces vemos incluso una figura como son estas empresas multinacionales, que son las que se encargan del dominio del mercado internacional y que normalmente termina siendo un monopolio. Entonces, ¿cuál sería la razón de ser de un acuerdo multilateral cuando siempre en la balanza, o perdón, nunca la balanza está en equilibrio, siempre está totalmente desbalanceada? Bueno, yo creo que con esto podríamos dar por concluido, esperando, por supuesto, su intervención. Ok, fíjense una cosa, más que una crítica, es un elemento para que todos estemos en un proceso de crecimiento. Su artículo se llama La globalización y la integración multilateral. Tienen unas láminas donde hacen una exposición con relación a la introducción en relación a los temas, y tiene una fundamentación teórica de la política comercial, integración de mercados internacionales, principales organizaciones económicas multilaterales. Continuamos con un esquema de trabajo desde el punto de vista de las bases teóricas. Les faltó hablar de la parte metodológica, señalan los resultados, pero hay un pequeño desfase porque no en su intervención no hacen tanto hincapié lo que es la política comercial, la integración en los mercados internacionales, las organizaciones multilaterales, organizacionales, sino que se van, por ejemplo, David habló del tema de los derechos humanos, que tienen que ver, guardan relación, pero no es directamente el centro
de su área de investigación, por así decirlo. Entonces tenemos, claro que tiene que ver, porque todo lo que tiene que ver, todo lo que se relaciona con derechos humanos interviene en todos los elementos de las organizaciones multilaterales y del quehacer nacional e internacional. Pero entonces debemos centrarnos para no dispersar las ideas, sino concretar ideas. Más que un comentario es una crítica constructiva, porque de hecho, de estos escenarios es donde nosotros nos fortalecemos aún más, porque estoy recibiendo el feedback de las personas que nos están viendo Gracias. y puede ser que yo vea algo y yo digo, epa, así está bien, pero otra persona me dice, mira, considero que para la próxima tú puedes sustituir este puesto y tu discurso va a sonar muchísimo mejor. Entonces tenemos que verlo todo desde el punto de vista del crecimiento, que es donde estamos orientados nosotros a crecer y fortalecernos unos con otros. Me gustó, ya vamos allá, le voy a decir que estas reflexiones finales, donde habla sobre la importancia de conocer de qué se tratan los foros multilaterales, que algunos han desaparecido y que otros se han fortalecido, y la perspectiva de las organizaciones que en los actuales momentos se encuentran vigentes. Entonces, esas reflexiones, ahí era el momento como que para expandir la idea. ¿Estamos claros? Muy bien, doctor. Gracias. La idea es Perfecto. crecer. Siempre tenemos que tener los comentarios. Fíjense que el comentario no fue ofensivo ni nada por el estilo, ¿no? Porque no es la idea. La idea es que siempre nuestras críticas sean desde el punto de vista de la construcción. Sí, Porque sí. estamos en espacios académicos para construir conocimiento y debemos darnos esa apertura de la construcción. Sí, sí, ¿Estamos no, claros? muchísimas gracias por sus críticas y por sus recomendaciones. Totalmente Perfecto. y recibidas. Bien. Que será Eso, aplicada, será aplicada. eso demuestra crecimiento emocional. Y ese Muchísimas crecimiento gracias. emocional tiene que ir a la parte del crecimiento personal y el crecimiento intelectual. Saber Es correcto. manejar nuestras emociones y escuchar, porque tenemos que seguir manteniendo siempre esa escucha activa. Ok. Bueno, lo felicito por el trabajo y esa es la observación que tengo. Vamos Muchas gracias. con el próximo equipo, que si no me equivoco, es Pablo y Rubén. ¿Estamos cierto o falso? Correcto, doctor Luis. Muy Ok, buenos días. correcto. Voy a comenzar con su presentación. Un momento, por favor. Ya, muchas gracias, doctor. Profesor, una pregunta. Dígalo, Héctor. Por supuesto, usted esta semana va a revisar todas las actividades que tuvimos. El artículo que le enviamos va a ser indexado, usted va a hacer las correcciones, nosotros le haremos los ajustes bajo, por supuesto, cumpliendo con sus recomendaciones. Así ¿Eso es así? será. Así es, Héctor. Perfecto. Ok. Pablo, verifica me informa si se ve la presentación, por favor. Sí, perfectamente, doctor. Ahí Ok. estoy viendo la presentación y primero saludarle a todos, primero a usted, felicitarle primero y agradecerle en nombre del equipo que estamos conformando esta asignatura por excelente guía. No puedo dejarlo pasar, tanto Muchas gracias. algo que quiero hacer notar es que esa forma de trabajo pues nos permitió unirnos a la distancia. Fíjense que antes de iniciar con esta pequeña presentación, nos permitió establecer una muy buena relación con David, con Héctor, que están en Barinas, yo estoy aquí en Ecuador, Rubén en San Cristóbal, y pudimos interactuar, intercambiar. Algunas veces tuvimos una situación allí donde establecimos una conexión para intercambiar ideas y quería que esto lo conociera el doctor Luis porque no hemos trabajado aislados, sino que todos hemos hecho un equipo que para potenciar cada una de nuestras actuaciones. Eso como un punto inicial. Entonces, saludando a los compañeros, fíjense que nosotros en esta presentación pues no apuntamos al tema específicamente del artículo, el cual tengo aquí mis notas de lo que estamos trabajando para la entrega, sino que el título sí, pero luego lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas es un resumen de la actuación de la asignatura que va a conllevar a la definición de este título que se denomina Globalización e Integración de Mercados, con un enfoque sustentable. Faltaría allí punto y seguido caso venezolano, porque Ok. no lo queríamos hacer desde una visión tan amplia, sino en el caso venezolano. Entonces, partíamos de una reflexión inicial, que es lo que todo investigador siempre hace de una problemática,
y entendiendo lo que es la globalización. Allí le pueden ver, no vamos a hacer lectura de lo que está en la diapositiva, sino simplemente tomarlo como una orientación. Obviamente la problematización que identificamos, Rubén y quien les habla, es de que en todas las relaciones internacionales, en este intercambio, desde la multilateralidad, la globalización y de los tratados que ha suscrito Venezuela, sobre todo en estos últimos años, donde hemos sido objeto de distintas visiones, sobre todo por el tema político, por el tema del enfoque ideológico que ha tenido la región, sobre todo en ese llamado siglo XXI. Sin embargo, conseguimos un punto que para nosotros necesitaba esta reflexión, que era cómo en el discurso se apunta a una, entre comillas, supuesta sustentabilidad. Y cuando hablo de sustentabilidad, hablo de un desarrollo sustentable con sus tres pilares. Sin embargo, en la concreción y en la materialización y en el incumplimiento de las obligaciones de estas relaciones derivadas de la globalización, pues si pareciese que van en flechas, en vectores contrarios. Y de allí esta problematización nos hizo identificar esta temática para poder producir esta expectativa de ojalá que se pueda publicar en el futuro este artículo, pero el enfoque principal es la sustentabilidad dentro de lo que son estas relaciones contractuales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los mercados y las teorías, como vimos en las primeras clases, apuntaban a, a eliminar barreras arancelarias, reducir este tipo normativo, tener una apertura que sea mucho más flexible para que los estados puedan relacionarse en las distintas formas económicas y comerciales. Pues sencillamente no puede apuntar a uno de los tres pilares fundamentales del desarrollo sustentable. No se puede quedar solamente en lo económico, pero fíjense que en el caso venezolano, que es el que estamos analizando, pareciese que se quiere llevar al otro polo, al polo solamente social, entre comillas, porque entonces sería, ¿qué pasa? Y de allí la problematización, quiero que, no sé si me gustaría que luego al final me indicaran si esa temática fue comprendida de esta exposición para poder apuntar al artículo, porque no podemos quedarnos en una concepción de la línea que nos viene de afuera, que es más económica, ante una resistencia de una línea social donde el otro elemento, que es el ecológico y el ambiental, está quedando reducido al 0,0%. Entonces, ¿cómo establecer una verdadera globalización, una integración de mercados, pero donde están compitiendo dos polos fundamentales como el económico y el social, pero el que nosotros queremos darle mayor visibilidad porque parece que está invisible es el pilar ecológico o ambiental, desde la sustentabilidad? Entonces, en este sentido, profesor Luis, si es tan amable, me ayuda con la siguiente lámina. Gracias. A ver, ven. Quisimos darle la dimensión desde las temáticas de las actividades que hicimos en la asignatura, porque tiene que tener, desde allí debe tener la base para el artículo. Entonces, hablábamos de la política comercial de Venezuela en ese primer ensayo, sobre todo en el año 2022, y de allí, si nosotros tomamos datos tanto del observatorio, que muy bien el profesor nos dio, Luis, y la página así lo determina, donde incluso tuvimos la oportunidad de ver videos. Eh, Sabemos que el investigador tiene que ir a estas fuentes y veíamos distintas posiciones oficiales, de oposición y de, por ejemplo, economistas, de personas que tienen una visión, digamos, neutral, para poder tomar de ellos lo que nos interesaba para el artículo. Fíjense que, por ejemplo, declaraciones, aquí en esta diapositiva estamos tomando las ideas que van a ir a ese artículo, y decía que una de las conclusiones era que Venezuela no puede quedarse, si quiere tener esta globalización, integrarse nuevamente en el mismo ritmo que tuvo en alguna oportunidad de su historia, quedarse en la producción petrolera que actualmente tiene. Por tanto, si bien es cierto, debe enfocar a producir un promedio mínimo que permita satisfacer las necesidades de la población venezolana y, por qué no, de seguir arrimando esa producción a nivel internacional, pues ahora tiene que hacerlo también desde una visión sustentable. Hay que ver si antes, años 70, 80, 90, que teníamos grandes producciones, 2000, 2.500, hasta se llegó a hablar de 3.000 barriles de petróleo diario, y hoy estar en esas cifras
pues la idea no es volver a llegar a 3.000, 2.000, sino tal vez llegar a una cifra que permita satisfacer, pero considerando un tema que antes, en el pasado y hoy en el presente, tiene que considerarse, que es la sustentabilidad, y por eso no nos estamos separando del enfoque, el corazón del artículo que queremos presentar. En segundo lugar, esto de que menos restricciones para poder alcanzar niveles que garanticen el buen vivir de la población, que lo ven en el punto número 2 de esta diapositiva, pues también tiene que orientarse en este sentido de la sustentabilidad, porque a veces dentro de la teoría que estamos manejando, esto de la libertad económica hay que analizarlo desde qué racionalidad. Entonces, uno de los puntos del artículo que nosotros queremos desarrollar va a trabajar este punto: libertad económica, sustentabilidad. ¿Cómo manejar esa libertad económica? Si bien es cierto, no hay que poner restricciones, no hay que colocar restricciones. Ojo, ¿cómo quedarían esos temas extractivistas, por ejemplo, petroleros y mineros, si nosotros no los adecuamos a una sustentabilidad necesaria? Entonces es un aporte interesante porque no simplemente es parafrasear o analizar el convenio como tal, sino las realidades desde un enfoque no solamente ambientalista, no solo ecologista. No queremos llegar allí, tampoco queremos exagerar la nota, doctor Luis y compañeros, en el tema del artículo, porque pudiese socavar un poco también los otros dos elementos que los tres tienen que interactuar, ¿no? Eso lo tomamos de la primera actividad, que fue política comercial de Venezuela en el 2022. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ya, gracias, doctor. En este aspecto me gustaría que este punto, Rubén, que está, no sé si Rubén se pudo conectar, no le logro ver, si no Rubencito, no sé si está por allí o si no, yo daría el complemento. Rubén, Rubén, aparece aquí en conexión. Rubencho, Sí, ya. aquí estoy. Ay, Ya, carajo. entonces Rubencito, primero excusarle porque Rubén está ahorita en su actividad de los juegos de contadores, pero fíjense que el segundo tema que escogimos nosotros en las actividades señaladas por el doctor Luis, que en ese caso fue un tema libre, apuntamos a la reapertura fronteriza con Colombia. ¿Qué incidencias tiene la no integración del Táchira en la zona especial económica? Obviamente, en el artículo pareciese que ahí le tuvimos una duda, Luisito, me gustaría tu opinión luego al final, porque si bien es cierto, es importante para nosotros, no sé si se me dispersa un poco de lo que estamos trabajando, porque obviamente este tema Táchira, Venezuela, Colombia, pues también va a tener una implicación de sustentabilidad. Entonces, no sé si Rubén nos explica un poquito sobre este punto y retomo luego. Adelante, Rubén, por favor. Buenos días para todos, un gran saludo. Sí, indudablemente el tema fundamental y que eh, va a incidir realmente esta reapertura, el hecho de, como habíamos fundamentado, de que en un primer momento eh, el proceso de zonas económicas especiales para el lado del Táchira y de Venezuela eh, estaba dirigido a sectores muy puntuales. Y en el ya cuando sale esta nueva reforma, en la parte final del, de esta nueva ley, incluye o dice textualmente de que los que tenían previa a la entrada en vigencia de esta ley, algunos municipios o sectores denominados con zona económica especial, iba a ser sujeta a revisión para decidir si se incluía o no. Y en este caso, pues Táchira, por ser frontera, estaba vista desde ese punto de vista. Y actualmente, tanto en la zona del norte de Santander, por el lado de Colombia, y por Táchira, San Antonio y el eje Ureña, San Antonio y La Fría, están desarrollando planes de integración para quedar no solo como ciudades de tránsito para lo que es la mercancía y la combinación de todos los productos y los tratados que se puedan realizar, sino que por el lado de Venezuela, retomando esta parte, la zona económica especial, eh, y quieren tener esa sustentación para que tengan algunos beneficios, algunas libertades, todo el Estado, incluso hasta cuando ya estamos conectándonos a Barinas. Entonces es allí donde
la revisión, y es como bien lo está diciendo Luisito, pudiera haber algo de dispersión en el sentido de que pudiéramos tener esa zona económica especial hasta unos kilómetros más adentro de nuestra frontera, de nuestros municipios, porque pues obviamente pasaría San Cristóbal, pasaría otros municipios de la zona norte y la zona sur para conectarse. Y entonces todo el estado, al incluirlo como zona económica especial, todo el estado, la implicación de los beneficios económicos que pudiera tener por ser zona, por el estado completo, no la tenemos muy clara todavía. Como les decía, y era donde quería en hacer énfasis, perdón, es que eh, con el doctor Carlos Trompi, que es encargado de la parte de la gobernación del estado, por el lado venezolano, nos ha informado de que ellos lo que buscan es eso, que el estado completo sea incluido como una zona económica especial para dar incentivos a una serie de beneficios a otros municipios que aunque no son fronterizos directamente, pero el estado por serlo, pudiera generar un impacto económico positivo para la reactivación en la zona económica en el estado como tal particularmente. El, ahí es lo que quería pues más o menos enfocar y dar a entender, y por supuesto, como es un tema que no depende netamente de la voluntad solo del pueblo, sino que la parte legislativa, el Congreso, es donde deben definir realmente. Pero por supuesto, me decía el doctor Carlos Trompi que deberíamos cumplir algunas condiciones, algunos beneficios y que pudieran ser de carácter general para todo el Estado. Eso fue lo que sí me quiso hacer énfasis. Y él es actualmente por la gobernación del Estado, es el encargado, y lo llaman así, de la zona económica especial, aunque no existe legalmente, y a la vez presidente de Fundeste, la Fundación para el Desarrollo del Táchira. Esa pues quería hacer comentario al respecto. Muchas gracias, Rubencito. Entonces, fíjense que, compañeros, que aquí voy antes de pasar a la siguiente diapositiva, mostrar que es importante que la metodología que nosotros estamos adoptando sea una metodología del tipo de análisis documental, es documental bajo un paradigma cualitativo y que pretende, dentro de sus objetivos, primero, describir cómo dentro de las relaciones comerciales, dentro del proceso de integración comercial, en este caso fronterizo con Colombia, y luego en observancia de la integración en organizaciones internacionales, pues nosotros solo revisamos dentro de esa documentación, dentro de esas relaciones, esos tratados internacionales, como vamos a ver en la última con Mercosur, y cómo se hacen los préstamos con el Fondo Monetario Internacional, cómo se hacen la financiación con todos estos fondos internacionales desde la sustentabilidad. Es decir, nuestro eje fundamental de análisis en esta metodología cualitativa documental es específicamente cómo una zona especial económica, por ejemplo, que es lo que estaba planteando Rubén, no escuché en ninguna parte a este señor que nos estaba orientando, que refería a Rubén, a utilizar elementos de sustentabilidad, sino todo era una súper concentración hacia beneficios económicos, ganar, ganar Colombia, Venezuela, eso está muy bien, eso está excelente, pero en ningún momento, si atendemos a esa revisión desde los objetivos del desarrollo sustentable a nivel internacional, los principios ambientales del derecho internacional, el constitucionalismo latinoamericano, las epistemologías, pues pareciese ser que es un saludo a la bandera. Entonces, fíjense que ahí orientamos a esta nueva lámina, que es la importancia de los organismos multilaterales, que fue nuestra tercera tarea, nuestro tercer deber de actividad en asignatura, y también de ellas quisimos tomar para nuestro artículo, porque si no sería un artículo aislado a la asignatura. En este sentido, ¿qué importancia tienen los organismos multilaterales de cooperación? Colocamos allí las relaciones de cómo el caso venezolano frente a la Organización de las Naciones Unidas, frente al FMI, frente a la Agenda 2030,
cómo desde el caso venezolano, por ejemplo, el tema de la soberanía agroalimentaria, el tema de las políticas públicas de alimentación, políticas públicas donde hay estos elementos de comercio, pues obviamente parece que tampoco, no me quiero adelantar a las conclusiones del artículo porque no le hemos llegado a esa parte, mucho menos elaborar el resumen. Ya estamos a punto de llegar a eso para poder hacer la entrega, de hacer el análisis de resultados y conclusiones finales para la próxima semana, el lunes, martes creo que es la fecha que finaliza, pues tendríamos ya estos resultados. Entonces, esto desde la importancia de los organismos multilaterales y finalmente en la última diapositiva, por favor, doctor Luis, si nos ayuda allí, enfocamos sobre el tema de analizar un tratado, cómo desde ese tratado, por ejemplo, cuando en el caso de Rubén y mi persona fuimos al Mercosur, ese mercado común, y cómo la parte traumática, por ejemplo, de la adhesión venezolana al Mercosur desde un inicio, como decía creo que Héctor y David, por situaciones ideológicas, casi que apuntar a decir yo no me uno a Mercosur porque Brasil tiene en aquel momento obviamente tenía una consideración de derecha, capitalista, recuerdo aquellas famosas frases discursivas del capitalismo salvaje, todos esos elementos, pero ese capitalismo salvaje dentro de la sustentabilidad, ¿qué significa realmente? Y desde la sustentabilidad, aparte de que la crítica que hacía Venezuela para adherirse, por eso dice caso venezolano, mm, ¿qué, qué diferente aporte le hacía que pudiese equilibrar la misma fuerza? Es decir, si atacas al capitalismo salvaje en aquel momento en el discurso, luego ahora qué ofrecías. Entonces, eso es lo que estamos analizando en ese capítulo. Ese sería como el quinto ítem del artículo, apuntar a las consideraciones desde el caso venezolano de que solamente criticaba un modelo ya establecido en un tratado, que en este caso era el de Asunción, ¿verdad? El caso de Mercosur, y fíjense que, sin embargo, Venezuela terminó incorporándose, luego siendo sancionada, ahora por otro tema distinto, que es el tema de la famosa democracia de facto que tiene Venezuela y que es condenada por el tratado, y que lo reflejamos en ese pequeño resumen que enviamos como deber y que ahora le queremos ampliar desde la sostenibilidad en el artículo. Finalmente, en la última diapositiva, doctor Luis, pues vemos las reflexiones finales de los cuatro temas, desde la globalización, desde la integración, desde el tema de la relación de esa zona económica con Colombia y de cómo nuestros tratados, tomando uno solo como referencia, que en este caso es el de Mercosur, pudiésemos en el artículo agregar un poquito más con otro, para que no nos quedemos en uno solo, de que el tema de la sustentabilidad, casi en nuestros resultados y conclusiones, definitivamente está quedando como un concepto residual y inobservado, no solo por Venezuela, sino también por las directrices que emanan desde lo internacional a nosotros a la hora de suscribir estos acuerdos, estos convenios, y yo considero que se necesita concretar en ese aspecto. Eso es lo que yo tengo que indicar en esta exposición. No sé si Rubén quiere complementar alguna otra parte, pero es lo que nosotros hemos manejado para la presentación de ese posible artículo como actividad final, doctor Luis. Muchas gracias. No sé, Rubéncito. No, básicamente, pues como tú bien lo estás diciendo, la importancia de que pues da la impresión de que es por posición o lo que bien decimos, la postura política. eh, Estoy de acuerdo cuando me conviene formar parte de algún tratado o de algún acuerdo multilateral, pero cuando me infrinjo por alguna X o Y circunstancia, entonces ahí sí ya deja de ser importante o de tener la relevancia de formar parte de ese tratado, de ese convenio, como bien lo había dicho Pablito. Entonces, eso es donde que queda demostrado que pareciera de que ahí no aplicamos el viejo refrán que dice lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, no. Mientras me convenga, puedo formar parte de este organismo multilateral o de cualquier organización, pero cuando ya me ven con otro punto de vista y que no estén de acorde a mi lineamiento filosófico o ideológico, entonces ahí sí ya
deja de tenerle la preponderancia o la preferencia por formar parte de esa institución. Y de verdad, bueno, gracias a nuestros compañeros también por escucharnos en este momento. Y atentos a cualquier sugerencia, por supuesto. Bueno, la sugerencia por la socialización de ambos, puedo decir que el resultado final va a ser sumamente efectivo, ¿no? Porque como partieron de grandes ideas y esas ideas las fueron contextualizando, como dice el título, en el caso de Venezuela, porque vemos muchos lineamientos, muchas políticas, muchas acciones en papel que hablan de la sustentabilidad, sostenibilidad, estabilidad económica, crecimiento económico, desarrollo económico, el tema del medio ambiente, un eje aislado. O sea, no me atrevería, no quisiera decir que es letra muerta, pero es letra muerta. Se escucha feo, no debe ser, porque si estamos hablando de una economía global, de la preservación de la especie, la preservación del hombre, de inclusive, como lo llama, el nuevo hombre. Entonces, si hay un nuevo hombre, tengo que darle el espacio que tiene la naturaleza, el ecosistema, el medio ambiente, y no a la degradación de ese medio ambiente. Ejemplo, lo vemos el ejemplo clave es lo que vive el Estado Bolívar con la extracción ilegal del oro, inclusive bueno, el oro porque es como que el tema que El es arco más, minero. el arco minero, pero el oro como que es el tema como que es más álgido, pero también tenemos extracción de otros metales, otros minerales, El que están, coltán, el coltán, ajá, se me olvidó el coltán. es súper importante, Se me sí. olvidó ese pequeñito detallito. Entonces vemos como Sí, que algo tan degradante es legal. Correcto. Y hablamos entonces de la construcción del espacio geográfico para nuestros hijos, nuestra generación de relevo, y no les estamos dejando nada a ellos, particularmente. Entonces, vamos a esperar que ver el artículo eh, se, se, se proyecta como de muy buen contenido, y tanto el de ustedes como el de Héctor y David que lo puedan pulir para que tengan ese producto, ese hijo académico, ya sea ya no esté gestando, sino que lo puedan publicar en alguna revista, y así aumentar su visibilidad ya como futuros doctores de la República. Algunos dentro del ámbito del país, los que estamos acá, otros fuera de las fronteras, como Pablo, por ejemplo, y que sigamos entonces creciendo y proyectando nuestro crecimiento y conocimiento. Sí, muy, tienen hasta el martes a las 2 de la tarde para cargar las actividades, pendiente con eso. Quien deba actividades, todas están abiertas para que las puedan subir, porque la idea es que yo sé que tenemos presión, yo sé que tenemos el trabajo, por ejemplo, Héctor tiene un trabajo que lo demanda mucho, porque me escriben las noches, yo le respondo. Entonces, no les ha dado tiempo a alguna actividad, ya tienen el tiempo. Con esto no quiere decir que los demás no tengan el nivel de trabajo de Héctor, ¿no? Pero él sí anda bastante contra reloj. Entonces, ya todos tenemos la opción de cargar las actividades hasta el martes a las 1 de la tarde para que tengamos una evaluación integral. Nos queda menos de un minuto. Voy a aprovechar para despedirme, decirles que ha sido un placer estar con ustedes estas 5 semanas, donde hemos demostrado por qué los venezolanos acá y fuera nos consideran, no digamos que una competencia, porque no somos competencia de nadie, somos un complemento. Y es el material intelectual que tenemos, la capacidad que tenemos de generar acción y de promulgar de lo que estamos hechos. Bueno, mis felicitaciones para todos, y nos mantenemos en contacto por el día.